Un gusto de saludarlos, apreciados hermanos. Vamos a reflexionar en este momento en la palabra de Dios en relación al tiempo, ¿no? En relación a lo que es un don maravilloso y por el cual el Señor también nos va a pedir cuenta, el tiempo, el uso del tiempo, pero especialmente el tiempo para servir a los demás, para servir a Dios y también servir a los demás. Yo quisiera iniciar la reflexión de esta mañana y vamos a abordar, o en esta tarde, perdón, vamos a abordar algunos aspectos importantes que están acá en la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia ahí, quisiera invitarle a leer la palabra de Dios en el libro 2 Timoteo, el capítulo número 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 1. Y dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Conocemos nosotros el resto del texto bíblico, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos. Cuando nosotros vamos leyendo la Escritura, vamos estudiando desde Génesis y hasta Apocalipsis, especialmente en los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, es fácil llegar a la conclusión que estamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo. Si usted analiza Daniel capítulo 2, donde aparece esa estatua, esa imagen que soñó el rey Nabucodonosor, nuestro tiempo, nuestra generación se encuentra en la última etapa de la historia. Estamos viviendo en los pies de esa imagen. Entonces el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo dice que debemos estar conscientes que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. En Hebreos hay un texto maravilloso que dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que el primer punto que quiero mencionar acá es que tenemos que ser conscientes como hijos de Dios que el tiempo es corto. No queda mucho más tiempo. El Señor vendrá, el que ha de venir vendrá y no tardará. No seamos como aquel siervo de la parábola que piensa que su Señor tarda en venir, porque ahí podemos entrar o vivir una tragedia en nuestra vida espiritual. Así que el primer punto, como digo, es que el tiempo profético nos indica que estamos a las puertas de la venida de Cristo, de la venida del Señor. El Señor va a irrumpir en la historia humana, en un día y en una hora. No sabemos el día y la hora, pero Él va a venir en un día y en una hora. Ese es un primer punto. Otro punto que quiero comentarles. En Salmos, el capítulo 90, si ustedes me acompañan ahí con sus Biblias, Salmos, el capítulo 90, el versículo número 12, dice lo siguiente: enséñanos, dice acá el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, aquí se nos está aconsejando que debemos ser conscientes de nuestro tiempo personal, de nuestra vida. La vida es corta. Seguramente usted se ha encontrado con personas, a mí me ha correspondido dialogar, conversar con muchas personas a lo largo de mi ministerio, que me han dicho que parece que fue ayer cuando comenzaron a trabajar, parece que fue ayer cuando los hijos estaban pequeños, en fin. Y yo mismo al analizar, al conversar también con mi esposa y mirar hacia atrás, nos damos cuenta que la vida es corta, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, las etapas de la vida se van muy rápido. Es así. Y entonces acá en este salmo se nos dice que debemos ser conscientes de eso. La vida es corta. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivir con sabiduría, conscientes que la vida
es corta. Y en ese sentido tenemos que estar entonces nosotros también a cuentas con el Señor. Voy a hacer un recuento hasta aquí. Por un lado, tenemos que ser conscientes del tiempo profético, de las señales de los tiempos. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero también, por otro lado, tenemos que ser conscientes de nuestro propio tiempo. No sabemos, y esperamos que así sea, si estamos con vida para la venida del Señor, entonces el tiempo es corto. Pero por otro lado, de acuerdo al salmista, también tenemos que ser conscientes de que la vida no la tenemos comprada. Yo no sé si mañana voy a estar con vida. Usted tampoco no sabe si mañana o la próxima semana vamos a estar con vida. Por eso que es importante traer al corazón sabiduría, ser conscientes de esta realidad y vivir siempre a cuentas con el Señor. Porque si el día de mañana bajamos al descanso y estamos a cuentas con nuestro Dios, entonces pueden pasar meses o años, en la muerte no somos conscientes del tiempo, pero si hemos bajado al descanso en Cristo Jesús, entonces cuando Él venga por segunda vez, nuestros ojos verán su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de bajar al descanso, todos los seres humanos en este mundo, en ese momento nuestro destino eterno queda sellado para salvación o para perdición. Por eso tenemos que estar a cuentas con el Señor cada día de nuestra vida. Finalmente, volvamos a 2 Timoteo, el capítulo 4. A mí me encanta este libro de la Biblia escrito por Pablo, su última carta, su último mensaje escrito antes de morir. Y él en el versículo número 6 en adelante dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos palabras de un hombre que vivió su vida con sentido, de un hombre que está llegando al ocaso de su existencia, pero que vivió con un propósito claro en la vida. No perdió el tiempo en cosas que no eran relevantes, que no eran trascendentes. Pablo se concentró, por lo menos en una parte de su vida, en hacer cosas que realmente valen la pena. Por eso él dice: peleé la batalla, corrí la carrera, me mantuve fiel, guardé la fe, me mantuve fiel hasta el final. Seguramente Pablo miró hacia atrás y se dio cuenta que lo que había hecho en una buena parte de su vida había valido la pena. Sin duda, este hombre de Dios aprovechó al máximo el tiempo, consciente de que el Señor viene pronto y consciente también de que su propio tiempo es corto. Y por lo tanto, encaró la vida bajo esa perspectiva. Ahora, mis apreciados hermanos y hermanas, todo esto nos hace pensar que la vida es tan corta como para desperdiciarla de manera egoísta. Hay que aprovechar el tiempo para servir a Dios y para servir a los demás. Una vez leí, hace muchos años atrás, una frase que decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque cuando vivimos la vida de manera egoísta, pensando en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestras necesidades, sin pensar en los demás, a la larga una vida con esas características
se va transformando en una existencia infeliz. La verdadera felicidad consiste en servir a los demás. Yo creo que todos hemos experimentado cuando ayudamos a alguien, cuando somos de bendición para otros, como que una sensación de bienestar, de alegría, de paz se apodera de nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos aprovechar bien el tiempo, sirviendo a Dios y sirviendo a quienes nos rodean. Que Dios le bendiga, el Señor le guarde. Un abrazo para cada uno de ustedes.